la región Asia-Pacífico. Un agradecimiento especial a nuestros panelistas. Y pues vamos a iniciar con este trabajo del caso, pues hoy se conmemora, hoy se informa, hoy se alza la voz, hoy se aprende, hoy se lucha, hoy se recuerda y hoy se actúa. Paola Levin. Y con el permiso de ustedes, vamos a hacer la presentación del presidium, de quienes nos acompañan esta mañana. Se encuentra con nosotros la maestra María del Rosario Ramírez Hernández, directora general de Desarrollo Curricular, la licenciada Nur Amira Núñez Ponce, directora de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la doctora Yasmín Telles Noguera, directora de Programas Curriculares, la maestra Irma Lozano, directora de Formación Continua, el maestro Óscar Monter, director de Investigación Educativa, el maestro Mario Covarrubias, director de Evaluación e Información, y por supuesto la licenciada Alejandra Mendoza Márquez, de la Red de Hispanas en el Pacífico, ingeniero Kenia Peñalosa, de la Red de Hispanas en Asia Pacífico, y la maestra Silvia Martinosa, de la misma Red de Hispanas. Y bueno, directora general de Desarrollo Curricular, quien nos dirigirá su mensaje alusivo al día. Buenas noches, Japón. Buenas noches, China. Buenos días, México. Buenos días, Estados Unidos. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Las mujeres somos luchadoras, sobre todo en los países donde sus derechos no se reconocen. Ser mujer no significa lo mismo en todas partes del mundo. En algunas implica tener que superar barreras importantes que requieren ayuda externa para salvarlas. Este día damos la más cordial de las bienvenidas a todas y todos ustedes, especialmente a 3 mexicanas ejemplares que están en otro país del mundo. Licenciada Alejandra Mendoza Márquez, ingeniero Kenia Peñalosa Murillo, maestra Silvia Martínez Espinosa. Bienvenidas a México, bienvenidas a Hidalgo. Quienes hoy desde China, Japón y Estados Unidos comparten con su país de origen, con sus raíces, con su México, momentos de retos y de éxitos en el extranjero. El 8 de marzo de 1908, un suceso marcó la historia de trabajo y de lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres y 23 hombres perdieron la vida en un incendio en la fábrica de Nueva York, después de que se declarara una huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El dueño de la fábrica decidió cerrar las puertas en el edificio para que las personas abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de jóvenes trabajadoras y trabajadores. Por ellas y por las que aún guardan silencio, por las que aún tienen miedo, luchemos juntos desde nuestras escuelas, maestras y maestros del estado de Hidalgo. Formemos ciudadanos libres y con valores, ciudadanos valientes que tengan como bandera la paz y la desigualdad que no debe existir en ningún rincón de nuestra patria. Erradiquemos la violencia en todo el mundo. Muy buenos días, bienvenidos todos. ¿Sí?
Bien, pues ahora le agradecemos a la maestra María del Rosario el mensaje y le pedimos a la licenciada Nura Mira Núñez Ponce, directora de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, nos dé su mensaje. Muy buenos días a todas y todos. Buenas noches a las compañeras que nos escuchan desde Asia. Para mí siempre es un gusto poder saludarlas y saludarlos. En especial agradezco a las autoridades educativas que hoy nos acompañan, quienes forman parte de la Dirección General de Desarrollo Curricular a cargo de la maestra Rosario. Sepan que este gran equipo se ha convertido en grandes aliadas y aliados en esta lucha por la igualdad de derechos. Agradezco mucho que se impulsen este tipo de actividades, porque es así como los temas de género pasan de ser solo un discurso para convertirse en acciones, y acciones que hacen que el día de hoy podamos avanzar, pero hacerlo a paso firme. Prueba de ello que el día de hoy que estamos conmemorando, no una celebración, sino una conmemoración, el Día Internacional de las Mujeres, es significado de que la lucha que hemos hecho a lo largo de la historia no nos ha sido nada fácil. Sin embargo, estoy segura y estoy convencida de que unidas somos más fuertes. Y ese es el principal objetivo de esta actividad, poder hacer visible la experiencia que nos van a compartir las compañeras que forman parte de la red de hispanas Asia-Pacífico, porque aunque igualdad significa tener la misma cantidad de oportunidades en todos los aspectos, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo educativo, en lo laboral, para poder lograr esto ha existido una gran lucha. Lucha en la que incluso mujeres han tenido que perder la vida. Hay mucho por hacer, sí, pero en esta secretaría hacemos un trabajo permanente, no solamente en esta fecha, sino durante todo el año hacemos actividades que nos permitan ir transversalizando la perspectiva de género, de manera que todas podamos desarrollarnos en un mundo igualitario. No me resta más que agradecer la presencia de todas y todos e invitarlos e invitarlas a sumarse con renovado ánimo a esta lucha por la igualdad de derechos. Que lo hagamos por las mujeres que están en nuestras casas, en nuestras calles, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Mujeres y niñas que son nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres. Yo las invito a no quedarse calladas, a alzar la voz, hasta que cada una de nosotras podamos vivir una vida libre de violencia. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, licenciada. Agradecemos el mensaje y sabemos de muchas actividades que tiene el día de hoy y continuamos con nuestro programa. Aunque distante geográficamente, la región Asia-Pacífico está cada vez más presente en nuestro país debido a los innumerables lazos económicos, sociales y culturales. La presencia de migrantes mexicanos, en particular de las mujeres, es en contraste con su escaso número muy activa. Las mujeres mexicanas migradas a Asia cuentan con un alto nivel educativo. Según datos recabados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la cantidad de personas que migran, el 53% son mujeres, el 47% son hombres y el total 31% son profesionistas, 21% son estudiantes y el 14% se dedican al hogar. Me permito hacer ya de manera directa la presentación y leer la pequeña reseña que tenemos por cuestiones de tiempo de las panelistas. Licenciada Alejandra Mendoza. Alejandra, mexicana, quien vive en la ciudad de Shanghái, China, es miembro fundador de la Red de Hispanas en Asia-Pacífico.
Alejandra, quien cuenta con formación de Relaciones Internacionales y Economía, ha obtenido becas para estudiar el idioma chino, mandarín en China y una maestría en Política Internacional. Su pasión por el aprendizaje de idiomas, particularmente el chino mandarín, la impulsó a emprender los proyectos de formación de autodidactas, Mandarín Autodidacta y Nodel. Actualmente se desempeña como directora de la empresa de consultoría Juvail. Además, Alejandra publica una columna mensual dedicada a China en la revista Capital Político. Ingeniero Kenia Peñalosa, mexicana de nacimiento, residiendo en el extranjero por 20 años, dedicada al hogar. Al cambiar su residencia al extranjero, empezó su voluntariado como una forma de conocer la sociedad americana e integrarse en ella poco a poco. Para ella, la importancia de que sus hijos no olviden sus raíces, así como la importancia del español durante su estancia en Japón. La llevó a unirse al grupo de mujeres mexicanas residentes en Japón, en donde impartió clases de cultura mexicana y participó en la organización de pláticas para fortalecer a las mujeres. Y es miembro fundador de la Red de Hispanas. Maestra Silvia Martínez, maestra en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, ha sido becaria de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, de la Fundación Mitsubishi, del Instituto Cervantes, de las universidades de La Rioja, de Alcalá y del Instituto Matías Romero. Para realizar cursos de especialización en tecnologías para la educación, español como lengua extranjera y cultura mexicana. Es coordinadora del Círculo Hispano de Narita, presidenta del capítulo Japón de la Red Global MX, fundadora del grupo de mujeres mexicanas residentes en Japón e impulsora de la Red de Hispanas en Asia Pacífico. Actualmente es profesora de español como lengua extranjera en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, en la Universidad Sofía y en el Instituto Cervantes Tokio. En 2020 recibió el reconocimiento Oakley, otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sus actividades voluntarias están enfocadas a temas de género, comunicación, multicultural, niños y medio ambiente. Es así como pues les agradecemos esta importante participación de ustedes y pues nos vamos, le cedemos los micrófonos a nuestras panelistas, iniciando con la participación de la doctora Yasmín Telles Noguerat, quien nos apoyará en la sesión de preguntas para el inicio del tema. Buenos días a todos los compañeros y compañeras que nos están siguiendo en este panel, que están participando, y pues buenas noches a nuestras tres panelistas. Quiero iniciar esta sesión de preguntas con el siguiente comentario. Una mujer es fuerte porque es valiente, es segura de sí misma, es amable, ama sin límites, es práctica, es independiente, es líder, pone límites, pero sobre todo se ama a sí misma por sobre todas las cosas. Y yo creo que hoy tenemos a muchas mujeres que son de ese estilo de mujeres, mujeres fuertes, mujeres valientes. Mi reconocimiento a cada una de ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra sesión de preguntas y bueno, pues es muy interesante todo lo que ustedes nos pueden comentar de acuerdo a la experiencia que hoy tienen en otro país. Y pues iniciaremos con la pregunta de cómo es que llegaron a Asia, cómo es que llegaron en este caso a Shanghái, a Tokio, cómo es que ustedes de México llegan allá. ¿Con quién iniciamos? Kenia. Hola, buenos días allá en México. Buenas noches, Asia. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir nuestras experiencias desde diferentes puntos de vista. Yo tengo 20 años fuera de México, de los cuales primero emigré a Estados Unidos y después se dio la oportunidad de irnos a Japón. Nosotros nos fuimos por el trabajo de mi esposo, que
lo cambiaron a una compañía para trabajar allá en Japón y íbamos por 2 años. Nada más nos fuimos mi esposo, mi hijo el más chico y yo. Fue una experiencia eh, inimaginable porque nunca pensé lo que iba a vivir yo en Japón. Fue un gusto estar allá, pero al mismo tiempo dejar tus raíces en México, porque esas nunca se rompen, y sobre todo dejar a 2 hijos adultos o jóvenes en Estados Unidos. Fue un parteaguas para mi estancia en Japón. Es así como llegué allá. Duré 5 años. Actualmente regresé a Estados Unidos, en los cuales llevo 2 años aquí, pero sigo en contacto con Asia gracias a este grupo, gracias a todas las experiencias que viví allá y a la gente que conocí allá. Muchísimas gracias, ingeniero Kenia. Y bueno, le cedemos la palabra a la maestra Silvia. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y es un gusto estar con ustedes. Agradecemos la invitación para participar en este panel. Y bueno, yo llegué a Japón después de haber ido a estudiar una beca que fue concedida por la Agencia Internacional de Japón, lo que es JICA, porque yo trabajaba en el departamento del Distrito Federal y se firmó un convenio de colaboración entre los gobiernos de México y Japón, y yo fui una contraparte de ese estudio que se realizó en la Ciudad de México, y como contraparte íbamos a estudiar un entrenamiento técnico en Japón. Entonces esa fue mi primera experiencia de estar en Japón. Fue por 6 meses, después regresé a continuar trabajando en México y me involucré con las asociaciones de becarios de México en Japón. Yo trabajaba, como les menciono, en el departamento del Distrito Federal y escribía para el periódico El Nacional, ¿no? Y cuando regreso a México, conocí a un japonés que trabajaba en México, que estaba asignado por su compañía a trabajar en México, y finalmente me casé con él y bueno, tuve que dejar mi trabajo, tuve que dejar todo lo que había hecho en México y decidí pues vivir en Japón con él, ¿no? Y fue así como llegué a Japón pensando pues en estudiar un doctorado, en hacer mi vida de casada en Japón, pero bueno, esa fue otra historia porque ya llegando a Japón, él fue asignado a trabajar en Filipinas, así que nos tuvimos que ir 5 años a vivir a Filipinas, así que pues tuve que olvidarme de pensar en entrar a hacer un doctorado en Japón. Y lo que tuve fue una hija en Filipinas, ¿no? Entonces cambié un poco el rumbo de mi vida, estuve 5 años en Filipinas y después ya regresé a Japón con una hija, pues a trabajar, bueno, no a trabajar, sino a estar como una ama de casa, con todas las características que debe de cubrir una ama de casa en Japón, ¿no? Entonces fue así a grandes rasgos como yo llegué a Japón. Como mencionaba Kenia, pues las 3 que vamos a hablar hoy, pues tenemos diferentes razones por las que hemos migrado a otro país, ¿no? Entonces esa fue la razón por la que yo llegué a Japón. Gracias, maestra Silvia. La licenciada Alejandra, le cedemos la palabra. Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan y sobre todo muchas gracias a los organizadores de este panel. Les envío un caluroso saludo desde la ciudad de Shanghai, China, donde el día de hoy se celebró con bombo y platillo el Día Internacional de las Mujeres. Han de saber que China, sobre todo los centros urbanos grandes como Shanghai, las mujeres, sobre todo las mujeres educadas que trabajan, son muy poderosas. Entonces el día de hoy todas tuvieron regalos, felicitaciones, mediodía libre. Entonces les saludo desde esta ciudad y desde este país que recibe a quien quiera progresar. Y esa fue mi historia justamente. Yo me enamoré no de un chino, sino del idioma chino cuando yo estaba en México.
y en México es difícil estudiar bien el chino, entonces la opción es competir por becas para poder estar acá estudiando, porque el chino, pues no, nada es fácil aprender, mucho menos este idioma, entonces uno tiene que invertir mucho tiempo y energía. Entonces yo tuve la fortuna de que se me otorgara una beca de estudios en este país para estudiar chino y posteriormente una maestría. Y esta última oportunidad me ha abierto muchísimo más las puertas hacia participar profesionalmente en la comunidad, tanto desde mi actuar como profesionista, pero también como participante de la comunidad, donde he estado llevando a cabo varios proyectos de los que seguramente aquí habrá oportunidad de compartirles. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, pues la verdad es que nos cuentan experiencias e historias pues muy, muy lindas, muy buenas de cómo llegan a esos países y pues insisto, nuestro reconocimiento para ustedes que se lograron vencer a lo mejor esos miedos de poderse ir a otro país. Y bueno, también sabemos que ustedes participan en algunas organizaciones. Nos gustaría que nos comentaran qué tipo de organizaciones y cuáles son las actividades que ustedes realizan. Iniciamos con Kenia, por favor. Bueno, nosotras tres tenemos algo en común. No nada más es que vivimos en Asia, sino que durante la pandemia vimos la necesidad de integrarnos cada vez más como mujeres. Entonces, primero empezamos en el grupo de mujeres mexicanas residentes en Japón con la idea de formar un grupo y ver cómo las mujeres estábamos viviendo la pandemia. Entonces nos dimos la tarea de buscar mexicanas que estuvieran viviendo en la región Asia-Pacífico y así encontramos a Alejandra, encontramos a otra Silvia en Japón, otra Alejandra en Singapur, en Corea, a Mónica en Australia, en Nueva Zelanda también. Y fue cuando empezamos a juntarnos y a hacer estos paneles en donde exponíamos cómo estábamos viviendo la pandemia. Entonces, de ahí empezó la iniciativa de juntarnos y fortalecernos como mujeres. Vemos que en Asia la mayoría de los países hablan otro idioma. Muy pocos, su primer idioma es el inglés. Entonces, información hay mucha en inglés, pero en español es poca. Entonces, ese es uno de los motivos que queremos transmitir a las mujeres, que no se sientan, que el idioma no sea una barrera. Entonces, siempre hemos buscado fortalecer a las mujeres y es así como formamos el grupo y vamos haciendo actividades durante el año de diferentes tipos de temas. Gracias, Alejandra. Silvia, ¿nos puedes compartir cuáles son tu experiencia en estas organizaciones? Sí, a mí me gustaría compartirles que ha sido un trayecto el establecer este tipo de organizaciones. Como les comentaba, yo llegué a Japón ya con una hija y con a enfrentarme a otra cultura, ¿no? Porque de alguna manera pues había estudiado, pero había ido como una contraparte del gobierno, que es una forma de ver el país, ¿no? Como becada y como funcionaria, ¿no? Pero ya cuando llegas como mamá de una niña que tiene que interaccionar en la cultura japonesa y vivir como una japonesa, pues ya era otra historia, ¿no? Era diferente. Y entonces empiezo a percibir todas estas diferencias culturales y todos estos requisitos de incorporarte, de integrarte a esta sociedad, y que de alguna manera el tener una hija de doble cultura, de doble nacionalidad, de otro idioma, de dos idiomas, había algo muy curioso en Japón que les decían half, ¿no? Entonces yo decía, no, mi hija no es half, mi hija es doble. O sea, tiene dos culturas, tiene dos idiomas.
Así que yo no estaba de acuerdo en esa forma de denominar a los niños que tenían que vivían la misma situación que mi hija, ¿no? Entonces empecé a pensar un poco en el futuro cómo era que mi hija iba a poder vivir con esas dos culturas, ¿no? Cómo iba a construir ella su identidad cultural. Entonces empecé a ver cómo otros niños que vivían en la misma situación se desarrollaban en Japón, ¿no? Cómo eran vistos, cómo eran aceptados, y me di cuenta que había una cierta desvalorización de la otra cultura que no fuera la japonesa, ¿no? Entonces dije, a ver, aquí hay algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque en términos generales yo no pensaba que mi hija pudiera sentir que la cultura mexicana era menos que la cultura japonesa, ¿no? Entonces, pues yo tenía la formación de comunicóloga, había terminado una maestría en la UNAM, entonces en comunicación, y me empecé a dirigir a lo que era la comunicación intercultural, ¿no? Entonces fue como empezamos a organizar lo que era el Círculo Hispano de Narita, que era más que nada para valorizar las culturas de los niños dobles y que se sintieran cómodos teniendo dos culturas, ¿no? Y después nos dimos cuenta que muchos del problema que podían tener estos niños de no aceptar las dos culturas era porque los padres no se sentían cómodos con su cultura viviendo en Japón, ¿no? Entonces vimos que era necesario no solo trabajar con los niños, sino trabajar con los padres, ¿no? Para que ellos también se aculturalizaran a ver todo lo que tenían que cumplir como padres de familia en un contexto japonés que muchas veces no lo conocíamos, ¿no? Porque el sistema educativo es diferente en Japón de como es en México. Tiene ciertos requerimientos que los niños tienen que cubrir, que no se cubren en México. Y eso, como padres, teníamos que saberlo, ¿no? Entonces nos teníamos que preparar para poder apoyar a nuestros hijos que pudieran pues tener una vida satisfactoria y que pudieran pues desarrollarse en el contexto japonés, ¿no? Siendo dobles. Y fue así como vimos la necesidad de formar el grupo de mujeres mexicanas en Japón para hablar todas estas problemáticas que estábamos viviendo en Japón, ¿no? Y bueno, ya posteriormente vimos que con la pandemia, vimos que era necesario no solo tener un diálogo entre las mujeres de habla hispana en Japón, sino en la región Asia-Pacífico, ¿no? Y fue así como comentaba esta Kenia, que fuimos ya subiendo en la dimensión de nuestras actividades a hacerlas con mujeres que estaban viviendo una misma situación, con las diferencias que tiene cada país en la región de Asia-Pacífico, pero que éramos migrantes, que éramos mexicanas y que estábamos en la región Asia-Pacífico, ¿no? Entonces fue así como que fue creciendo y fue dimensionándose esta actividad de trabajar con los migrantes o con la población migrante mexicana, en principio, que estamos en Japón, y con la población migrante mexicana, que está en la región Asia-Pacífica, y posteriormente con la hispana, ¿no? Entonces fue así como fuimos involucrándonos, en mi caso particular, involucrándome en todas estas actividades voluntarias, ¿no? Muchas gracias, maestra Silvia. Pues vamos con la licenciada Alejandra para escuchar cómo ha sido su participación en este tipo de organizaciones. Sí, como bien nos señaló nuestra compañera Kenia, el hecho de esa necesidad de hacer comunidad, sobre todo con las iguales, son mujeres, también me ha llevado a participar a mí en China con organizaciones de mujeres. Pero también yo tengo la experiencia como Silvia, que es ante una necesidad de ser extranjeros en una tierra que no necesariamente es tan hospitalaria como en América Latina, es que, por ejemplo, en la universidad tuve el trabajo de reunirme con otros extranjeros para juntos darle solución a los problemas que estábamos viviendo. China es un país en desarrollo, está recibiendo a muchísimos extranjeros, han tenido una amplísima evolución de sus programas de estudio, pero todavía
no son del todo eficientes. Entonces hay muchas áreas grises que no las sabe uno hasta que llega. Entonces esas dificultades es muy fácil que te ignoren si nada más eres uno, pero éramos muchos, ¿no? Pero no por ser muchos te van a hacer caso, hay que ser organizados. Entonces, con otros compañeros, lo que diseñamos fue la Unión de Estudiantes Extranjeros de la universidad, que había tenido, digamos, alguna especie de antecedente en la universidad, pero este grupo era nuevo. Entonces, ¿cuál fue mi participación? Como yo vengo de formación de ciencia política, ¿verdad? Ciencia política suena a que uno es grillero. No. La ciencia política es una disciplina muy importante en la sociedad porque la política nos ayuda a organizarnos. Entonces, la contribución que yo hice al grupo, además del trabajo diario, fue también en pensar cómo diseñar este grupo con las dos caras. Por una parte, una organización que hiciera eco a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero que también tuviera alguna resonancia con la organización en donde estábamos, que era China. Entonces hicimos un híbrido de una jerarquía muy sólida, sorprendentemente, que perduró inclusive cuando los fundadores acabamos nuestros estudios en la universidad y partimos. Entonces, esa es muy una experiencia interesante de compartir con ustedes, porque eso muestra que cuando uno viaja o emigra a otro país, pues no llegas con una mano adelante y otra atrás. O sea, uno viene cargando todas estas experiencias, una serie de sabidurías, de conocimientos, de técnicas, de habilidades que puede poner al servicio, inclusive en un ambiente tan diverso como en mi caso, el de China. Entonces, ahí les comparto. La otra fue una experiencia más reciente que amplía, por ejemplo, la experiencia que tenemos en la red de hispanas en Asia-Pacífico, donde estamos la compañera Kenia Silvia y yo y otras más. A la par, yo también he tenido colaboración con otro grupo de mujeres local que son las siglas en inglés IPWS, que es el acrónimo de las mujeres profesionistas en Shanghai, Mujeres Internacionales Profesionistas en Shanghai, que es una organización muy vieja, en el sentido que tiene muchos años de trayectoria, y entonces, a diferencia de mi grupito de la Unión de Estudiantes que comenzábamos, yo entré en esta organización que ya tenía más de 20 años de experiencia y, por tanto, todo un desarrollo institucional. Entonces yo llegué a un espacio donde ya estaba muy bien organizado, donde los objetivos eran claros e inclusive el reconocimiento social de esta organización también es muy fuerte, y eso les permite pues ayudar a más gente, ¿no? El tener esa solidez organizativa, que es lo que yo quiero resaltar aquí, hace que una iniciativa, una necesidad que posiblemente sea de una o dos personas, se pueda multiplicar para albergar a más voluntarias y además trascender en el tiempo cuando las fundadoras por alguna razón tienen que salir del país o acaban su trabajo y se tienen que ir, que esta organización siga sirviendo, siga llevando valor a la sociedad. Muchas gracias, Alejandra. La verdad es que ustedes cuentan sus experiencias con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y pues es de reconocerse toda la labor que ustedes realizan como mexicanas en otros países. Bueno, y pues para culminar con esta primera sesión de preguntas, esta primera ronda de preguntas, me gustaría que nos comentaran un poco de cuáles son los resultados que ustedes han obtenido y qué les ha dejado como mujer el participar en este tipo de organizaciones, de asociaciones, el que comentaba la maestra Silvia, el de Mujeres Mexicanas en Japón. ¿Qué les ha dejado como mujeres mexicanas el estar dentro y el involucrarse en este tipo de organizaciones? Iniciamos con Kenia, por favor.
Estar dentro de una organización no ha sido fácil porque hemos aprendido muchas cosas. En lo personal, yo he aprendido muchas cosas y no solamente es aprender cosas técnicas, es también aprender cosas de otras mujeres que vienen, aunque seamos de México, venimos de diferentes lugares. Yo soy del norte, Silvia es de la Ciudad de México y Alejandra de Jalisco. Entonces tenemos diferentes puntos de vista de nuestro México, diferentes estudios. Entonces es algo muy enriquecedor porque podemos ver cómo ellas están viendo las cosas como mujeres. Entonces, me ha traído muchas satisfacciones, muchos retos, pero creo que al final los he sacado adelante y ser migrante no es una cosa fácil. Entonces, si nos ayudamos entre todas, creo que lo podemos hacer bien. Y hay generaciones que vienen detrás de nosotros que van a vivir situaciones similares y ese es un punto importante, que nosotros estamos abriendo camino. Y eso es algo que es una satisfacción, ayudar a las demás. Muchas gracias, ingeniero Kenia. Le cedemos la palabra a la maestra Silvia, por favor. Bueno, pues muchas gracias y la verdad es que es todo un aprendizaje, ¿no? Porque pues tú llevas una vida en tu país con ciertos valores, con ciertos contexto cultural, social y todo, que llegas a tratar de reproducirlo a donde vas, ¿no? A tu país de acogida. Pero te das cuenta que no lo puedes llevar tal cual, ¿no? Tiene que haber todo ese proceso de adaptación, de aculturarte a ese país que te está acogiendo y compartes esos miedos, esas inquietudes con otras mujeres, ¿no? Entonces, el crear esas redes en donde nos apoyemos unas a otras, en donde nos cobijemos unas a otras, es muy importante, ¿no? Yo creo que con este grupo de mujeres, con el Círculo Hispano y ahora con la red de hispanas, es ir tejiendo esas redes entre mujeres que podemos sentirnos que juntas podemos hacer cosas más, ¿no? Alejandra decía que entre estudiantes juntos podían hacer algo más. Bueno, pues eso mismo sucede entre mujeres, ¿no? Si nos unimos y compartimos y más que nada prepararnos unas a otras, ¿no? Porque pues todas tenemos diferente bagaje cultural, educativo, pero que en un momento dado, cuando estamos juntas, podemos compartir ese conocimiento también con otras mujeres, ¿no? Y juntas ir aprendiendo y ir pues solucionando las carencias que pudiéramos tener, ¿no? Como sabemos que no tenemos suficiente información de cómo educar a nuestros hijos en Japón, bueno, pues buscamos esa información y no la compartimos entre las mujeres, ¿no? Entonces, ir resolviendo esas necesidades que tenemos entre nosotras mismas, ¿no? Y además, pues dar eso, yo creo que es fundamental el identificarnos, el organizarnos y en el trabajar juntas, ¿no? Y creo que eso, si lo logramos con las organizaciones que hemos tenido, es muy satisfactorio. Y bueno, a mí me ha gustado mucho ese proceso y que siempre pues puede ir aumentando o mejorando, ¿no? Muchas gracias, maestra Silvia. Ahora escuchamos a la licenciada Alejandra, por favor. Sí, yo hago eco, totalmente estoy de acuerdo con lo que las compañeras han compartido. Es un movimiento doble, ¿no? De entre uno más da, más recibe y todos somos, como bien dice aquí el refrán en chino, cuando tres andan, siempre hay uno que es maestro, ¿no? O sea, siempre eso quiere decir que uno aprende de los demás, pero también los demás aprenden de uno, ¿no? Y las organizaciones siempre son una oportunidad para tanto desarrollar lo que se conoce como habilidades duras, ¿no? O sea, concretamente, por ejemplo, hablar en público, organizar, digamos, resolver problemas técnicos, hacer podcast, etcétera,
pero también otro tipo de habilidades sociales, es poner en práctica esa inteligencia emocional, esa, por ejemplo, capacidad de escucha, ese desarrollo de la negociación, de la creatividad, de pensar fuera de la caja, de ir más allá, de salir de la zona de confort. O sea, todas estas experiencias que finalmente a uno lo enriquecen y que pueden ser trasladados a otras áreas de la vida. Entonces, las organizaciones en general llaman a un cierto perfil de persona que quiere contribuir, o sea, que tiene muy buena voluntad, que ve más allá de su propio beneficio, que entiende que para esa persona vivir mejor, la sociedad tiene que estar mejor. Entonces quiere eso, que todo mundo se beneficie. Ahora, por supuesto que uno tiene que llevar algo, ¿verdad? Es como un banquete, o sea, uno nada más no llega nada más contribuyendo con el hambre, ¿no? En el hambre de saber, sino que uno siempre, sin importar que no se tengan los estudios, inclusive uno siempre tiene algo que aportar, alguna experiencia, alguna visión y sobre todo si en el proceso de estar participando se tiene la apertura de crecer, eso creo yo que es la clave, porque las organizaciones siempre te dan cabida para desarrollar más habilidades. Entonces es un esfuerzo, pero que retribuye amplísimamente. Y muy concretamente en nuestras carreras, por ejemplo, uno apoya desde lo que uno sabe, lo que dijeron nuestros compañeros, o sea, el ángulo de nuestra experiencia o de nuestra formación académica que contribuimos, eso también sirve para servir a la sociedad desde donde uno es fuerte, de poner al servicio el don que le fue dado, que ha desarrollado en la vida. Entonces, por eso es este movimiento doble de dar y recibir al mismo tiempo. Muchas gracias, licenciada Alejandra. Y bueno, le cedemos la palabra al contador Pablo para que se realice la segunda ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Y bueno, escuchamos con agrado las inquietudes que se llevaron ustedes al emigrar. Y pues adentrándonos un poquito más ya a lo que es las organizaciones profesionales en las que ustedes participan. Me permitiría preguntarle a la maestra Silvia Martínez, ¿cómo define la profesionalización de las organizaciones? Bueno, para poder organizar, bueno, una organización siempre necesita tener objetivos, necesita tener metas a alcanzar, necesita tener un plan de trabajo, ¿no? Y bueno, pues necesitamos realizar todo ese trabajo de organización para que funcione esta nueva organización, este nuevo grupo que queramos crear, ¿no? Y yo lo comentaba un poco en función de que si tenemos una necesidad, por ejemplo, como mexicanos que estamos en Japón y que necesitamos pedir algo a la embajada, a veces pensamos que es obligación de la embajada resolver los problemas que tengamos aquí, ¿no? Pero muchas veces las embajadas tienen ciertas características o ciertas funciones que pueden hacer y cosas que no pueden hacer o cosas que no nos pueden resolver, ¿no? Porque tienen ciertas funciones dentro de lo que es otro país, ¿no? Entonces, pues, si vamos a hacer alguna propuesta o alguna petición a la embajada, pues tenemos que saber qué es lo que podemos pedir, qué es lo que la embajada puede hacer por nosotros, ¿no? Entonces, desde ese conocer, desde ese prepararnos para hacer una propuesta, prepararnos para hacer una petición, desde ahí se van profesionalizando las organizaciones, ¿no? No es nada más de vamos a organizarnos y todos juntos vamos a ir a exigir que nos den esto, no. O sea, ¿qué puedes exigir? ¿Cómo lo vas a pedir? ¿Cómo vas a hacer la propuesta? Entonces ahí ya lleva todo un proceso de organización, un proceso de definir qué es lo que puedes hacer
hacer, de lo que no puedes hacer. Y en ese proceso, pues la misma gente que participa en la organización, pues se va aprendiendo, ¿no? Y vamos de alguna manera profesionalizándonos, ¿no? Y en otro sentido también lo podríamos entender como que nosotros con cierto conocimiento podemos ayudar a otros que no tienen ese conocimiento, compartir ese conocimiento, ¿no? Entonces, un poco el profesional y también nosotros prepararnos para compartir ese conocimiento, ¿no? En ese sentido, creo que es necesario que haya ese trabajo, ese proceso en las organizaciones que en las que hemos trabajado y en las que podamos hacer, ¿no? Sí, muchas gracias. Y si me permiten, licenciada Alejandra Mendoza, ¿qué conocimientos y habilidades son necesarios para obtener una experiencia como voluntaria? Sí, primero, una actitud, yo creería, la actitud ya mencioné de apertura, de servicio, o sea, de traer algo, no nada más de entrar en una organización porque me va a servir a corto plazo. Otras habilidades muy claras pueden ser la capacidad de saber cómo comunicar, sobre todo en esta actualidad donde todo se transmite a través de los medios de comunicación. Hay toda una área muy fuerte de desarrollo que todas las organizaciones necesitan y que vale oro. Si tú eres buena para hacer diseño, unos pósters, para hacer invitaciones, para redactar bien, para transmitir un mensaje de manera oral, verdaderamente las organizaciones en las que participes van a ser fortalecidas por tu trabajo. Otra área, las personas que son un poco más tímidas pueden también poner a disposición esas habilidades que tienen, ¿no? Posiblemente no sea el de comunicar, pero sí es el de organizarse. Hay personas que por su personalidad o por su formación o por experiencias de trabajo en la vida, saben muy bien cómo priorizar, cómo organizar los recursos, cómo dirigir al capital humano. Hay otras que son igualmente importantes, que son todas esas personas con la habilidad para atraer recursos a las organizaciones, ¿verdad? Nada se mueve en esta vida y mucho menos los proyectos sociales sin recursos. Y muchas veces las organizaciones, esa es como su pata flaca, por así decirlo. Entonces, todas esas personas que tienen algún conocimiento de mercadotecnia, es muy valioso que lo contribuyan a las organizaciones para hacerlas de recursos. Todas las personas que tienen esa habilidad de negociar, porque muchos de los recursos a veces no se pueden dar con un directo tomadaca, sino una alianza. Entonces, todas esas personas que tengan esa visión de cómo negociar, llegar a acuerdos, son todas esas habilidades que las organizaciones siempre están hambrientas de atraer ese tipo de talentos. Y además de que hay instituciones en el mundo que reconocen lo importante que son las organizaciones sociales, que ofrecen ese tipo de capacitaciones. Entonces, si uno dice, bueno, yo quiero contribuir en esta área, pero no me siento fuerte, hay caminos que uno puede andar para justamente educarse en esas áreas. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, como una última pregunta de esta segunda ronda a la ingeniero Kenia Peñalosa. ¿Consideras importante la profesionalización para participar en estas organizaciones? Claro que sí, es importante. Como lo mencionaban tanto Silvia como Alejandra, nos tenemos que organizar. Tenemos que ver qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar, a quién, qué mercado, qué personas van a ser nuestras escuchantes en el área de los paneles. Es importante no solo organizarse para llevar una metodología de lo que queremos hacer. Es súper importante
tanto la logística que vamos a tener, cómo vamos a saltar los obstáculos que se nos van a presentar. Entonces es un punto importante para, sobre todo para nuestra red, ser profesionales, comunicar cosas que van a fortalecer a las mujeres. Eso es un punto muy importante para nosotros. Muchas gracias, ingeniero. Pues tenemos una sesión de preguntas del público que quisiéramos compartir con ustedes. Y pues ya abrimos los micrófonos, tenemos el chat en las redes donde estamos transmitiendo. Y una de las preguntas que nos realiza la maestra Marta Tenorio: ¿cómo es la igualdad de género en Japón? Bueno, es un tema un poco, podemos pensar que Japón es un país, bueno, es un país desarrollado, un país del primer mundo, pero siempre comentan que es uno de los que están en los últimos lugares en cuanto a igualdad de género, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en Japón? Yo con la vivencia que he tenido aquí, pues sí, hay muy pocas mujeres en la política, hay muy pocas mujeres en las empresas en altos cargos. En los altos cargos en realidad es muy poca la presencia femenina, ¿no? El primer ministro Abe tuvo una política de womenomics en donde quería impulsar la participación de las mujeres, que fuera más activa y todo. Pero también hay una parte cultural en donde las mujeres tienen un rol muy específico en la sociedad japonesa, ¿no? Entonces, viéndolo de fuera podemos decir, ay, ¿cómo es posible que Japón, siendo un país de primer mundo, no tenga una igualdad de género, pues que sea una equidad representativa de mitad y mitad, o que haya esa participación, ¿no? Pero en primer lugar tendríamos que preguntarles a las mujeres si ellas realmente quieren estar ahí, ¿no? Entonces, y va mucho con el papel, el rol que ha tenido la mujer en la historia de Japón, en donde ellas son las que educan a los hijos, ¿no? Para ellas es muy importante el papel como educadoras de la familia, ¿no? Educadoras. Y podríamos verlo así muy simplemente, decir, ay, pues las mujeres pobres están todo el día en la casa y son sojuzgadas o... Pero a mí me sorprendió cuando llegué a Japón, la mujer es la que recibe todo el sueldo y es la que administra todo en las casas. Ella decide cuándo comprar una casa, ella decide cuándo invertir en algo, ellas manejan el dinero en el banco y todo. O sea que no es realmente esa desigualdad, ¿no? Sino como que hay roles muy específicos. No quiero decir que estoy de acuerdo, ¿verdad? Sino que lo entiendo. Lo entiendo y también entiendo que las nuevas generaciones se están rompiendo con ese rol, se está dando esa transición, pero que si no se ha dado hasta este momento ha sido mucho por la parte cultural, ¿no? Pero de que está cambiando y que se está viendo esa necesidad de que haya más participación de la mujer también es cierto, ¿no? Y bueno, finalmente lo que vamos es de que, bueno, la libertad o la equidad sería que la mujer pudiera decidir lo que quiera hacer, ¿no? Sí, que tuviera esa posibilidad de hacer lo que ella quiera hacer, ¿no? Que si quiere ser ama de casa, pues que esté de ama de casa. Si quiere ser funcionaria, que pueda tener esa posibilidad de ser funcionaria, ¿no? Entonces, pues sí, la equidad de género está en los últimos niveles, la equidad de género en Japón, pero es un poco... diferente a como la vemos desde fuera, ¿no? Simplemente eso sería lo que pudiera comentar, ¿no? De la experiencia de vivir aquí dentro de eso. Sí, gracias, pues entendemos la cultura, ¿no? Que tienen ellos. Licenciada Alejandra, el liceo Felipe Mendoza pregunta, ¿cuál es la situación de la mujer en China? Ay, esa es otra pregunta peleaguda que nos encanta compartir nosotras que somos hispanas en Asia, porque a China
también tiene aspectos que son similares a Japón en el sentido, y todo Asia en general, que son sociedades que tienen muy claro el tema de la diferenciación de roles. Entonces, hay una parte tradicional muy fuerte, pero a diferencia de Japón, por la historia reciente de China y sobre todo las luchas comunistas, el rol de la mujer es muy diferente. Aquí el feminismo tuvo un grandísimo impacto. ¿Por qué? Porque sabemos que parte del argumento que impulsa el feminismo es de que las mujeres pues sostengan el cielo, al igual que sus contrapartes, mismos derechos, mismas obligaciones. Entonces aquí la sociedad se reorganizó tanto en sus instituciones nuevas de gobierno y del Estado, como también las tradicionales, para apoyar a las mujeres, sobre todo que están en edad de laborar, para que no se tuvieran que preocupar de cuidar a los hijos. Entonces, acá el rol de cuidadoras de niños los llevan a cabo los abuelos. ¿Por qué? Porque la sociedad, la ley de China es muy benéfica en el sentido de que las personas tienen posibilidad de retirarse, de jubilarse muy pronto, ¿no? Para las mujeres es 55 años, para los hombres 60, pero es muy bajo en comparación a nuestros países. Entonces, las mujeres no tienen esa carga de ser la dadora de cuidados principal al hijo. Y muchas mujeres que trabajan en China, de hecho, no viven donde viven sus hijos, porque hay toda esta red familiar que cubre esas necesidades de cuidado y educación de los hijos. Entonces es muy particular. Las mujeres chinas, por comunismo y por la fuerza de necesidad económica, fueron impulsadas. Ahora, otro elemento que podría ser interesante explorar un poco más sería el filo doble que ha tenido la política de hijo único, ¿verdad? Es que es muy controversial, sobre todo fuera de China, ¿verdad? Hay muchas, como decía, cosas, Silvia, la maestra Silvia, hay cosas que se entienden muy diferentes. O sea, que hay que estar adentro, rascar en la entraña para entender un poquito más. Y, por ejemplo, en China, que tradicionalmente se abocan todos los recursos al hijo varón, al tener solo una hija, entonces, ¿qué pasó? Que esos recursos que una familia más grande se hubieran concentrado en los hijos varones, ahora están todos en la hija, y entonces sobre ella está la carga de un desarrollo académico para que entonces eso abra puertas a una mejor situación económica de toda la familia. Entonces las mujeres chinas son mujeres muy educadas y muy trabajadoras y muy poderosas. Sí, gracias. Y mira, en relación creo que aparte de lo que nos acabas de comentar, la maestra Araceli Lucio nos pregunta que si nos podría compartir algunos derechos de la mujer en China. Ahí también es otro detalle interesante, porque con la maestra Silvia, ojalá yo otra oportunidad de escuchar más a Kenia y a Silvia, porque tienen discusiones muy interesantes en el hecho de que hay que pensar el desarrollo de las mujeres en su contexto histórico. Nosotras, mujeres de esta edad, ya sobrepasamos la lucha legal. La lucha ya no está en el campo de las leyes. Las mexicanas no tenemos menos derecho que las chinas. La gran diferencia es que las chinas sí ejercen sus derechos completamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de poder educarte en donde tú quieras, poder trabajar donde tú quieras, casarte con quien quieras, tener los hijos que quieras, y ahí eso, digamos que no veo legalmente, o sea, por el cuerpo legal de los dos lugares, o sea, no hay, al contrario, creo que incluso en México habría mayor cuerpo institucional para apoyar a la mujer trabajadora. ¿Por qué?
porque ese rol lo cubre el tejido social. En China apenas se está discutiendo cómo generar mecanismos impulsados por el gobierno para apoyar el trabajo a las mujeres trabajadoras que no tienen ese soporte familiar. En México tenemos institucionalmente varios organismos que hacen ese soporte familiar, o sea, en educación, en salud. Entonces, ahí yo creo que la batalla, pues es la batalla contemporánea del feminismo mundial, que es hacer efectivo y tiene que ver con cuestiones de comunicación intrafamiliar, culturas, mentalidades, etcétera. Y las mujeres chinas siempre me debaten eso, me dicen, Ale, no nos compares porque nosotras todavía tenemos lucha por hacer. Yo las veo y les digo, pues sí, pero tu lucha ya está más avanzada que la nuestra. Sí, muchas gracias. No, pues interesante. También nos preguntan, a ver, aquí les pediría si entre las tres nos apoyan a contestar esta pregunta del maestro Gudelio Treviño del programa de lectura. ¿Han vivido discriminación, perdón, por ser de diferente nacionalidad? Bueno, pues en mi caso, en Japón nunca lo viví. Siempre me trataron igual. Los extranjeros son bienvenidos en Japón, pero con sus reservas. Todavía al americano sí le tienen como que cierta reserva, cierto resentimiento, yo diría más bien, que aunque son bienvenidos, no del todo lo son, pero se han ido involucrando cada vez en la sociedad japonesa y ahora sí que llevan la paz entre todos. Como mexicana nunca tuve ningún problema. Los japoneses siempre me ayudaron. Yo vi la disponibilidad. Obviamente la gente adulta sí es un poco más cerrada, y lo ven a uno como extranjero y así como que todavía no somos tan bien recibidos por la gente adulta, pero en lo personal yo nunca tuve ningún problema. Siempre me ayudaron, y hasta a veces yo quería practicar japonés y el japonés quería practicar inglés, entonces terminábamos hablando inglés, pero discriminación no. Sí, maestra Silvia. Pues no, discriminación creo que pues los japoneses en general son muy respetuosos, entonces quizá hay cierto límite, o sea, pintan sus rayas y de decir, pero no como discriminante, ¿no? Sino simplemente de reserva o de contacto, ¿no? De hecho, aquí no hay contacto físico, ¿no? Por eso fue que no tuvieron tanto problema en la pandemia, porque ni siquiera se dan la mano, nada más es una inclinación y todo, ¿no? Y bueno, gradualmente se ha incrementado el número de extranjeros en Japón, ¿no? Entonces, quizá algunos compañeros, incluso españoles, sí han comentado que han sufrido de discriminación, ¿no? Ya sea en el tren o en algunos lugares públicos, ¿no? Pero nosotros, como mexicanos, creo que les caemos bien a los japoneses, ¿no? Somos un país que tiene una larga tradición de amistad con Japón. Así que en realidad pues somos bien aceptados, bienvenidos en Japón, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y licenciada Alejandra. Sí, en mi caso, igual hago eco de mis compañeras, por una cuestión también interesante que habría que compartir para todo el público que esté interesado. Cualquier lugar a donde vayas, ¿verdad? Siempre dice el dicho, a donde fueres, haz lo que vieres, y en chino también hay ese dicho, ¿no? Y aquí yo lo traigo a colación por el tema de estar abierto a integrarse. Es decir, uno tiene que tener la disposición de ofrecer esa apertura antes de exigir la apertura. Y una expresión de apertura muy claro es tener el interés de conocer la cultura de acogida, del país de acogida y su idioma. Por más difícil que sea, nada es imposible.
ciertamente los idiomas asiáticos imponen un reto especial para los hispanohablantes por la distancia cultural de nuestros países. Sin embargo, hay gente que logra sortear esa diferencia, cerrar ese espacio y es más fácil para estas personas que manejan muy bien los idiomas de los países de acogida, pues sentirse como en casa, ¿no? O sea, uno entre menos conoce, menos se integra. Entonces la invitación aquí es justamente a hacer el esfuerzo por aprender sin la excusa de la edad o de ninguna otra condición. Si se quiere, se puede. Entonces, muchas gracias. Muy bien, pues creo que pues ha sido muy interesante escucharlas y pues este panel, como bien lo saben ustedes, está dirigido a personal de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo. Y bueno, a manera de cierre, pues su último mensaje a las 3, empezaríamos por la maestra Silvia. Bueno, creo que en este día tan significativo para todos y principalmente para nosotras como mujeres, es importante reconocer que a nivel mundial todas las mujeres hemos tenido que enfrentar el abrir este espacio para hacerse visibles, para trabajar conjuntamente, para desarrollar esa sororidad entre nosotras como mujeres y que es muy importante que vemos que hay hombres aquí en el mismo, en el mismo panel aquí interactuando con nosotras, que están interesados de conocer este tema, de escuchar qué experiencias tenemos y que como mujeres cómo estamos enfrentando todo esto, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que conozcamos más sobre estos temas y no solo nos pongamos a hablar mujeres sobre estos temas, sino que tengamos esta comunicación con hombres y mujeres, pues vamos a lograr esa equidad, ¿no? Entonces yo celebro el tener este panel con todos y todas ustedes y ha sido un gusto participar con ustedes, ¿no? Y bueno, estar abiertos a que esta lucha que se ha hecho y que se sigue haciendo sea algo cotidiano, ¿no? No solo el 8 de marzo, sino que es algo que tenemos que tener presente todos los días. Gracias. Kenia. Bueno, pues yo los invito a que no solo celebremos este día, sino que como mujeres nos fortalezcamos cada día, porque somos la base de muchas cosas y podemos ser la base de muchas más, de organizaciones, dirigir empresas. Entonces, yo creo que el fortalecimiento entre nosotras es importante, pero también la educación que le damos a nuestros hijos y a nuestras hijas, para que ellos también no vean la diferencia entre hombres y mujeres, sino que son iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones y podemos realizar cualquier rol que nos propongamos. Entonces, muchas gracias por habernos invitado, porque para nosotros es importante darnos a conocer, no nada más en el área de Asia-Pacífico, sino también en México. Entonces, los invitamos a que estén en contacto con nosotros. Tenemos redes sociales como Instagram, como Facebook, de Red de Hispanas en Asia-Pacífico. Entonces, los invitamos a que conozcan el trabajo que hemos realizado durante estos 2 años y nos sigan para que estén al pendiente de todos nuestros proyectos que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y pues, licenciada Alejandra, por favor. Muchísimas gracias a los organizadores por hacer esto posible y yo comparto la opinión de mis compañeras. Bienvenida la conversación para que no se detenga con el fin de este panel. Estamos abiertas a seguir colaborando y también
el recordatorio que hay mucho por hacer todavía en nuestras comunidades, y una muy importante, ¿verdad? Está el dicho de no hay que dar nada más el pescado, hay que enseñar a pescar, y en ese sentido las organizaciones de mujeres como la Red de Hispanas y otras organizaciones como por ejemplo Business Latina aquí en China, justamente ese es su objetivo, de ser unas comunidades de crecimiento en donde las mujeres encuentren el espacio para aprender, para desarrollar habilidades nuevas, para conocer, para conectarse con otras mujeres, con otros espacios de desarrollo. Entonces, cualquier organización de cualquier naturaleza que apoye a las mujeres a seguirse desarrollando es de grandísima utilidad, y si le da la acogida a hombres del siglo XXI, pues qué mejor. Entonces, bienvenidos todos a seguir esta conversación. Sí. Muchas gracias. Pues las invitamos a que nos compartan o nos mencionen sus redes sociales, sus medios de contacto de esta red de hispanas en Asia Pacífico. Bueno, rápidamente, solo sin detenernos a hablar mucho sobre esto, les mostramos lo que hemos hecho en el 2021, este panel de las mexicanas ante el COVID en retos y oportunidades. Después hicimos un panel en el análisis de la cultura financiera de las hispanas en Asia-Pacífico. Después hicimos un panel sobre las políticas de maternidad y brechas de género en los países de Asia-Pacífico, con funcionarias de las diferentes embajadas de países de Asia-Pacífico, y también con académicas y con personas de empresas, ¿no? Y finalmente fuimos invitadas por el Centro Universitario UNAM China a hablar sobre las experiencias que tenemos aquí. Tuvimos otro panel sobre el comercio internacional entre América Latina y Asia Pacífico y su ecosistema de apoyo. Y aquí están nuestras redes, ¿no? Entonces, este es el trabajo que hemos estado desarrollando durante estos 2 años, en donde más que nada queremos brindar esas herramientas para que las mujeres en los diferentes ámbitos en que se desarrollan puedan seguir creciendo y profesionalizándose precisamente. Muy bien, muchas gracias. Pues ya para iniciar ya nuestro cierre, me permito leer los reconocimientos que esta Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo pues tiene para ustedes. Agradecemos infinitamente su tiempo, que para ustedes sabemos que es allá la 1 de la mañana para ustedes, entonces les agradecemos infinitamente su colaboración y su tiempo. Y el reconocimiento, pues dice de la siguiente manera, con el logo del gobierno del estado de Hidalgo, donde primero el pueblo, la Secretaría de Educación Pública otorga el presente reconocimiento a la maestra Silvia Martínez Espinosa por participar en el panel Red de Hispanas Asia-Pacífico. En la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, 8 de marzo de 2023, y lo firma la maestra María del Rosario Ramírez Hernández, directora general de Desarrollo Curricular. Felicidades, muchas gracias. El siguiente reconocimiento, con el mismo texto, pues dirigido a la ingeniero Kenia Peñalosa Murillo, por la participación en el panel Red de Hispanas en Asia Pacífico, Pachuca de Soto Hidalgo, 8 de marzo de 2023. Y nos los firma la maestra María del Rosario Ramírez Hernández, directora general de Desarrollo Curricular. Y por último, el reconocimiento a la licenciada Alejandra Mendoza Márquez, de la Red de Hispanas Asia Pacífico, por participar en el panel Pachuca de Soto Hidalgo, 8 de marzo de 2023,
y lo signa nuestra directora general de Desarrollo Curricular. Muchas gracias, un abrazo fraterno. Y por último, le pedimos a la doctora Yasmín Telles Novedad nos haga el favor de brindarnos las palabras de cierre. Pues la verdad es que creo que fue un panel muy enriquecedor, con experiencias muy bonitas de que ustedes nos platican, de grandes aprendizajes, desde cómo se va una mexicana enamorada de un idioma, hasta cómo se va otra mexicana encontrando el amor en Japón, ¿no? Y yo creo que son experiencias muy bonitas, que las enriquecen, que las hacen grandes como mujeres, y no me queda más que agradecerles a nombre de nuestro secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo, el doctor Natividad Castrejón, quien también está muy interesado en este panel, y pues también reciban un saludo de la maestra Mirlén Salas, nuestra subsecretaria de Educación Básica, y de verdad todo nuestro reconocimiento por la gran labor que hacen, pues en favor de nuestra cultura, por aprender ustedes otra cultura, que es una cultura, en lo personal siempre he dicho que muy bonita, la cultura china, la cultura japonesa, muy disciplinados, y pues que ustedes realizan un trabajo, yo creo que muy productivo en favor de las mujeres. Entonces, nuestro reconocimiento y de verdad también nuestro agradecimiento. Y quiero compartirles, para finalizar y cerrar este panel, con una frase, con un proverbio árabe que dice: quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. Y nos quedó más que claro que ustedes encontraron muchos medios, muchas motivaciones para estar el día de hoy donde están. Pues nuestro reconocimiento, y también agradecerle a nuestra directora general, la maestra Rosario Ramírez, pues por la disposición, por la motivación para realizar este panel y bueno, poder compartir estas experiencias con ustedes, y que nosotros como mujeres mexicanas, compañeros aquí mexicanos que pues están aquí viendo este panel y participando en este panel, bueno, pues también tengamos conocimiento de que cuando uno quiere, como bien lo dijo la licenciada Alejandra, cuando uno quiere, se puede. Pues muchas gracias y que tengan una excelente noche. Un abrazo a todas y a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales. Muchas gracias. Buenas noches y buenos días, México. Muchas gracias. Recording stopped.